Buenos días, me permito compartir con ustedes la presentación de la lectura del conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital de George Siemens, incluida en el libro Conectados en el ciberespacio de Roberto Aparici, dentro del curso Seminario Temático 1, dirigido por el doctor José Alberto Alvarado Lemus, en el doctorado en Tecnología Educativa impartido por el Centro Universitario del Mar de Cortés. Sean todos bienvenidos. Conceptualización, presentación y antecedentes. El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías de aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de ambientes instruccionales. Estas teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había sido impactado por la tecnología. En los últimos 20 años, la tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Para Weil, 1996, el aprendizaje debe constituir una forma de ser como un conjunto permanente de actitudes y acciones de los individuos y los grupos. Menciona que hace tan solo 40 años los aprendices, luego de completar la educación formal requerida, ingresaban a una carrera que normalmente duraría toda su vida. Para González, 2004, describe que los retos que genera la rápida disminución de la vida del conocimiento se resumen así. Uno de los factores más persuasivos en la reducción de la vida media del conocimiento es el lapso de tiempo que transcurre entre el momento en que el conocimiento es adquirido y el momento en que se vuelve obsoleto. La mitad de lo que es conocido hoy no era conocido hace 10 años. La cantidad de conocimiento en el mundo se ha duplicado en los últimos 10 años y se duplica cada 18 meses de acuerdo con la Sociedad Americana de Entrenamiento y Documentación. Tendencias significativas en el aprendizaje. Desempeño. Se menciona que muchos aprendices se desempeñarán en una variedad de áreas diferentes y posiblemente sin relación entre sí a lo largo de su vida. Aprendizaje informal. Es un aspecto significativo de nuestra experiencia de aprendizaje. La educación formal ya no constituye la mayor parte de nuestro aprendizaje. El aprendizaje ocurre ahora en una variedad de formas, a través de comunidades de práctica, redes personales y a través de la realización de tareas laborales. El aprendizaje como proceso es continuo, dura toda la vida. El aprendizaje y las actividades laborales ya no se encuentran separados, en muchos casos son lo mismo. La organización e individuo. El aumento en el interés por la gestión del conocimiento muestra la necesidad de una teoría que trate de explicar el lazo entre el aprendizaje individual y organizacional. La tecnología está recableando nuestros cerebros. Las herramientas que utilizamos definen y moldean nuestro pensamiento. Teorías del aprendizaje. Muchos de los procesos manejados previamente por las teorías de aprendizaje, en especial los que se refieren al procesamiento cognitivo de información, pueden ser ahora realizados o apoyados por la tecnología. Saber cómo y saber qué están siendo complementados con saber dónde, la comprensión de dónde encontrar el conocimiento requerido. Para Driscoll 2000, el aprendizaje es un cambio persistente en el desempeño humano o en el desempeño potencial. Los aprendices crean conocimiento mientras tratan de comprender sus experiencias. Complejidades del aprendizaje, fuentes válidas del conocimiento, contenido del conocimiento, tradiciones epistemológicas, entre ellas el objetivismo, el pragmatismo, el interpretatismo. Para Grendel 2001, el conductivismo establece que el aprendizaje es en general incognoscible, o sea que no es susceptible de ser conocido. Esto es, que no podemos entender qué ocurre dentro de una persona y hace referencia a la teoría de la caja negra. Expresa el conductismo, Grendel, como un conjunto de varias teorías que hacen tres presunciones acerca del aprendizaje: el comportamiento observable, los elementos simples y el aprendizaje que tiene que ver con el cambio en el comportamiento. El cognitivismo a menudo toma un modelo computacional de procesamiento de información y el aprendizaje es visto como un proceso de entradas administradas en la memoria de corto plazo y codificadas para su recuperación a largo plazo. Limitaciones del conductismo, cognitivismo y constructivismo.
El aprendizaje ocurre dentro de una persona. Un principio central de la mayoría de las teorías del aprendizaje es que el aprendizaje ocurre dentro de la persona. Incluso los enfoques del constructivismo social, los cuales sostienen que el aprendizaje es un proceso social, promueven el protagonismo del individuo y su presencia física. Estas teorías no hacen referencia al aprendizaje que ocurre fuera de las personas. Las teorías de aprendizaje se ocupan del proceso de aprendizaje en sí mismo, no del valor de lo que está siendo aprendido. En un mundo interconectado, vale la pena explorar la misma forma de la información que adquirimos. La necesidad de evaluar la pertinencia de aprender algo es una metahabilidad que es aplicada antes que el aprendizaje mismo empiece. Preguntas que surgen al ver las teorías del aprendizaje a través de la tecnología. Estas preguntas sirven para explorar en relación con las teorías de aprendizaje y el impacto de la tecnología y de las nuevas ciencias, caos y redes, en el aprendizaje. ¿Cómo son afectadas las teorías de aprendizaje cuando el conocimiento ya no es adquirido de una forma lineal? ¿Qué ajustes deben realizarse a las teorías de aprendizaje cuando la tecnología realiza muchas de las operaciones cognitivas que antes eran llevadas a cabo por los aprendices? ¿Cómo podemos permanecer actualizados en una ecología informativa que evoluciona rápidamente? ¿Cómo manejan las teorías de aprendizaje aquellos momentos en los cuales es requerido un desempeño en ausencia de una comprensión completa? ¿Cuál es el impacto de las redes y las teorías de la complejidad en el aprendizaje? ¿Cuál es el impacto del caos como un proceso de reconocimiento de patrones complejos en el aprendizaje? ¿Cómo son percibidos los sistemas y las teorías ecológicas a la luz de las tareas del aprendizaje? Varias preguntas, varias respuestas. El conectivismo como una teoría alternativa. La inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividades de aprendizaje empieza a mover a las teorías de aprendizaje hacia la era digital. Ya no es posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje que necesitamos para actuar. Ahora derivamos nuestra competencia de la formación de conexiones. Stephen en 2004 manifiesta que la experiencia ha sido considerada la mejor maestra del conocimiento. Dado que no podemos experimentar todo, las experiencias de otras personas y por consiguiente otras personas se convierten en sustitutos del conocimiento. Yo almaceno mi conocimiento en mis amigos. Es un axioma para recolectar conocimiento a través de la recolección de personas. El caos es una nueva realidad para los trabajadores del conocimiento. ScienceWeek 2004 cita la definición de Nigel Calder en la que el caos es una forma crítica de orden. El caos como ciencia reconoce la conexión de todo con todo. Glade 1987 indica, en el clima, por ejemplo, se traduce en lo que es medio en broma conocido como el efecto mariposa. La noción que una mariposa que bate sus alas hoy en Pekín puede transformar los sistemas de tormentas el próximo mes en la ciudad de Nueva York. Esta analogía evidencia un reto real. La dependencia sensible en las condiciones iniciales impacta de manera profunda lo que aprendemos y la manera en que actuamos, basados en nuestro aprendizaje. Mateo 1998 define la autoorganización como la formación espontánea de estructuras, patrones o comportamientos bien organizados a partir de condiciones iniciales aleatorias. El aprendizaje, como un proceso de autoorganización, requiere que el sistema sea informativamente abierto, es decir, que para que sean capaces de clasificar su propia interacción con un ambiente, deben ser capaces de cambiar su estructura. Willey y Edwards reconocen la importancia de la autoorganización como un proceso de aprendizaje. La autoorganización a nivel personal es un microproceso de las construcciones del conocimiento autoorganizado más grandes, que se crean en el interior de los ambientes institucionales o corporativos. La capacidad de formar conexiones entre fuentes de información para crear así patrones de información útiles es requerida para aprender en nuestra economía del conocimiento. Redes, mundos pequeños, lazos débiles. Una red puede ser definida simplemente como conexiones entre entidades. Las redes de computadores, las mallas de energía eléctrica y las redes sociales funcionan sobre el sencillo principio que las personas, grupos, sistemas, nodos y entidades pueden ser conectados para crear un todo integrado. Las alteraciones dentro de una red tienen un efecto de onda en el todo. Barabasi 2002 indica
que los nodos compiten siempre por conexiones porque los enlaces representan supervivencia en un mundo interconectado. Esta competición está bastante aminorada al interior de una red de aprendizaje personal, pero la ubicación de valor en ciertos nodos en lugar de otros es una realidad. Los nodos que adquieren un mayor perfil serán más exitosos en adquirir conexiones adicionales. Los lazos débiles son enlaces o puentes que permiten conexiones cortas entre información. Las redes de nuestros pequeños mundos están pobladas generalmente con personas cuyos intereses y conocimientos son similares a los nuestros. Encontrar un nuevo trabajo, por ejemplo, a menudo ocurre a través de los lazos débiles. Este principio tiene gran mérito en la noción de coincidencia, innovación y creatividad. Las conexiones entre ideas y campos dispares pueden crear nuevas innovaciones. El conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital. Es la integración de principios explorados por las teorías del caos, redes, complejidad y autoorganización. El aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de ambientes difusos, de elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo el control del individuo. El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente. Principios del conectivismo. El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. La actualización, conocimiento preciso y actual, es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje. Y la toma de decisiones en sí misma es un proceso de aprendizaje. Gestión del conocimiento. El flujo de información puede ser comparado con un río que fluye a través de la ecología de una organización. En ciertas áreas, el río se estanca y en otras declina. La salud de la ecología de aprendizaje de una organización depende del cuidado efectivo del flujo informativo. El análisis de redes sociales es un elemento adicional para comprender los modelos de aprendizaje de la era digital. Kleiner, 2002, explora la teoría cuántica de la confianza de Karen Stephenson, la cual explica no solo cómo reconocer la capacidad cognitiva colectiva de una organización, sino cómo cultivarla e incrementarla. En el interior de las redes sociales aparecen los hubs. Son personas bien documentadas, capaces de promover y conectadas para mantener el flujo de la información. Su interdependencia redunda en un flujo informativo efectivo, permitiendo la comprensión personal del estado de actividades desde el punto de vista organizacional. Landauer y Dumais, 1997, exploran el fenómeno según el cual las personas tienen mucho más conocimiento del que parece estar presente en la información a la cual han estado expuestas. Implicaciones. La noción de conectivismo tiene implicaciones en todos los aspectos de la vida. Este artículo se enfoca principalmente al aprendizaje, pero los siguientes aspectos también son afectados. Administración y liderazgo. La gestión y organización de recursos para lograr los resultados esperados es un reto significativo. Comprender que el conocimiento completo no puede existir en la mente de una sola persona requiere de una aproximación diferente para crear una visión general de la situación. Medios, noticias e información. Esta tendencia ya está en curso. Las organizaciones de medios masivos están siendo retadas por el flujo de información abierta en tiempo real. Administración del conocimiento personal en relación con la administración del conocimiento organizacional y el diseño de ambientes de aprendizaje en todos los niveles. La teoría del conectivismo se orienta hacia un cambio en el modelo educativo tradicional. Dewey, 1967, manifiesta o plantea las concepciones contrapuestas entre ser humano y profesor. La escuela debe hacer posible aprender haciendo. La modernidad espera a educar sin coerciones. Las aulas se resisten al continuo cambio de las tendencias de la educación y los problemas actuales de la escuela deben hacernos pensar sobre las idealizaciones de la educación. Conclusiones. La tubería es más importante que su contenido. Nuestra habilidad para aprender lo que necesitamos mañana es más importante que lo que sabemos hoy. Un verdadero reto para cualquier teoría de aprendizaje
es activar el conocimiento adquirido en el sitio de aplicación. A medida que el conocimiento crece y evoluciona, el acceso a lo que se necesita es más importante que lo que el aprendiz posee actualmente. Se reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual. Finalmente, me permito presentar una semblanza general de quien ha sido considerado el padre del conectivismo, George Siemens. Es un teórico en la enseñanza en la sociedad digital. Es el autor del artículo Conectivismo, una teoría de la enseñanza para la era digital, y del libro Conociendo el conocimiento, una exploración del impacto del contexto cambiante y de las características del conocimiento. Fue director asociado de Learning Technology Center en la Universidad de Manitoba y ha aceptado un puesto en la Universidad de Athabasca. En 2008, Siemens y Stephen Downes diseñaron e impartieron en línea un curso abierto sobre Open Teaching, reportado como un hito en el pequeño pero creciente impulso hacia la enseñanza abierta, ampliamente considerado como el primer curso de conectivismo masivo, abierto y en línea. Agradecer al Dr. José Alberto Alvarado Lemus, a mis compañeras y compañeros de estudio, sus aportes invaluables en las clases precedentes a la realización del presente trabajo. A ustedes, quienes se han tomado el tiempo necesario para ver el conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital, muchísimas gracias, muy amables.